Hola, ¿cómo están? Este es otro video de apoyo para la preparación en este curso de nivel cero para ingresar a nuestra Universidad de Antioquia y a cualquier otra universidad también, es decir, para apoyar las pruebas de ingreso para educación superior. Entonces queremos mostrarles algunos ejercicios de razonamiento, en este caso ejercicios en el que pertenecen a un eje de razonamiento que es sobre el lenguaje proposicional, en el que se busca interpretar información, en este caso información descrita a través de gráficos, para ver cuál es el gráfico que mejor interprete una situación. Entonces, en este pues presentamos una situación en la que cada una de las gráficas, aquí que les estoy presentando, muestra la relación entre la distancia a la cual se encuentran dos personas P y Q respecto de un museo y el tiempo transcurrido cuando caminan hacia el museo o alejándose de él. Bueno, entonces aquí mostramos pues tres gráficos, entonces de tiempo contra distancia, el eje horizontal el tiempo, el eje vertical la distancia. eh, Cuatro gráficos que nos van a presentar una condición adicional en la que cada persona se acerca o se aleja del museo con velocidad constante o la persona permanece quieta. Entonces uno debe de, en este gráfico, pues ver de cada uno de los gráficos para las personas P y Q qué está pasando. Es decir, quién arranca quien arranca hacia el museo o alojándose del museo desde una posición muy lejana, desde una distancia más lejana que el otro, y si en algún momento están a igual distancia del museo, y si de llegar al museo, quién llega primero, o si llegan al mismo tiempo. Entonces, esto nos lo va a describir a través entonces, de gráficos que, como vemos, son rectilíneos, porque la pendiente de la curva, en este caso, en un gráfico de tiempo contra distancia, la pendiente será la velocidad, y si la velocidad, por hipótesis, nos la dieron constante, por lo tanto, entonces, la curva que relaciona el tiempo contra la distancia debe ser una línea recta. Es decir, la relación entre distancia y tiempo debe ser lineal y será dependiente negativa cuando la velocidad sea negativa, y si ese signo negativo significará que la función de distancia con respecto al tiempo es una función, la función de distancia como función del tiempo es una función decreciente, y si la distancia decrece es porque está acercándose al museo. Entonces, si la distancia está decreciendo, pues entonces se está acercando al museo, y si la velocidad es positiva o la recta es de pendiente positiva, pues entonces significará que pues la función de distancia con respecto a tiempo es una función creciente, dado que la velocidad significará la derivada de la curva, y si la derivada es positiva, pendiente positiva en este caso, pues entonces tendremos función creciente, distancia creciente, es decir, significará para la situación que la persona se está alejando del museo. Entonces aquí nos van a preguntar primero, y es en la primera pregunta alrededor de estos gráficos, es la gráfica, seleccione la gráfica que mejor ilustre la afirmación, esta. P y Q caminaron hacia el museo, y aunque P se encontraba más lejos, llegó primero que Q. Entonces uno dice, bueno, pues si están diciendo que caminaron hacia el museo, entonces está disminuyendo la distancia a medida que el tiempo pasa, la distancia de cada uno. Por lo tanto, las dos curvas de distancia contra tiempo para cada una de las personas P y Q deben ser líneas rectas de pendiente negativa. Entonces uno dice, bueno, entonces puede que sea el gráfico 1, el 2 no, porque uno de los gráficos, el de P, es de pendiente positiva, por lo tanto el 2 lo debes de eliminar. Y el 3, ambos son de pendiente negativa, entonces nos quedan todavía ambos, el primero y el tercero. Y el segundo, o hay uno de pendiente cero, el gráfico de la curva de P, de la persona P, de distancia con respecto a tiempo, es
dependiente cero, lo que quiere decir que la persona P no se está acercando al museo, es decir, se mantiene a una misma distancia a medida que el tiempo pasa, se mantiene a una misma distancia del museo, es decir, ella está quieta. Entonces, eso no describe la situación que nos dicen de que P y Q caminaron ambos hacia el museo y aunque P en un principio se encontraba más lejos, pues llegó primero que Q. Entonces ya sabes que entonces los únicos gráficos que son posibles son el primero y el tercero y ahora dices, bueno, pero en el primero, el que estaba más lejos en un tiempo cero, tiempo t igual cero, miras que P, la persona P se encontraba más lejos, es decir, a una mayor distancia, porque el corte con el eje Y es un punto, es el punto más alto, es decir, estaba a mayor distancia del museo, mientras que Q estaba a una menor distancia. Entonces, este está, se acerca más a la hipótesis de que P y Q caminan hacia el museo, P encontrándose más lejos en un inicio que Q. Y además, ambos, cuando ya tocan el eje horizontal, es decir, cuando llegan al museo, es decir, cuando la distancia es cero, pues el primero que toca el eje horizontal es la persona P, queriendo decir, el primero porque el instante T está más cercano al origen, y estar más cercano al origen es tener tiempo menor, por lo tanto estará diciendo este gráfico 1 que la persona P llegó primero antes que Q, que se demoró, que llegó en un tiempo después. Por lo tanto, el gráfico 1 es el que se ajusta a la situación de P y Q caminaron hacia el museo y aunque P se encontraba más lejos, llegó primero que Q. El punto de corte del gráfico quiere decir que en algún instante, ambos estaban a igual distancia del museo. Puede ser porque se encontraron las dos personas o porque puede que no se hayan encontrado, pero estén a igual distancia, por ejemplo, a una cuadra del museo, pero en lugares distintos. Entonces así la opción correcta es la A, la opción correcta es la A y así contestamos. A mí me gusta resaltarles que entonces la opción correcta es la A en este caso para resaltarles en negrilla y dejamos aquí dos espacios para que haga el cambio de línea aquí en lenguaje Markdown. Entonces ponemos que los conceptos asociados acá son, como vimos, bueno, pues que los gráficos de distancia contra tiempo, gráficos de distancia contra tiempo. Otro es qué significa el intersecto del gráfico con el eje vertical. En este caso significa la posición inicial desde donde arranca la persona. Entonces que el intersecto del gráfico con el eje vertical significa que significa la posición inicial, significa la posición inicial desde donde la persona inicia a caminar. Y otro es el intersecto con el eje horizontal, es el instante en que llega al museo. En este caso eso es lo que significa el intersecto con el eje horizontal o eje del tiempo significa el instante en que llega la persona al museo. Y el instante de tiempo que esté más cercano al origen quiere decir que llegó primero. Y eso es como algunos de los conceptos asociados a este problema. La estrategia de solución será entonces, bueno, pues para nosotros esa estrategia de solución en este caso será observar todos los gráficos y leer de ellos quién tiene posición inicial, quién representa que P esté a una posición inicial más lejana del museo. Entonces, ¿cuál de ellos representa
una posición o una distancia al museo más lejana, o representa una distancia al museo más lejana, y quien representa haber llegado primero al museo, y quien representa haber llegado primero al museo. Además de, como lo hicimos nosotros, y qué gráficos representan que ambas personas se mueven hacia el museo o caminan hacia el museo, que son los gráficos de rectas dependientes negativas, es decir, los que descienden, las que descienden. Entonces, también se necesita ver en esa estrategia, observar los gráficos que representan que ambas personas se están acercando al museo. Entonces, que son aquellas en las que la gráfica, es una función decreciente, una función distancia, como función del tiempo decreciente, para decir que la distancia está disminuyendo a medida que el tiempo, pasa o aumenta. Entonces, así ya tenemos estrategias de solución, y ya vimos que para la solución, en este caso, pues de pronto uno no escribe un procedimiento matemático como para hacerlo, pero todavía hay muchas cosas que se pueden argumentar a la luz de la interpretación de funciones, en este caso la función distancia como función del tiempo. Entonces, no olviden pues suscribirse a mi canal para seguir recibiendo nuevas ayudas en cuanto a la preparación al examen de admisión para educación superior, en este caso para nivel 0. Estamos para ayudarles. Deja también tus comentarios, si te gustó o no, porque eso nos alienta a seguir acompañándote en este proceso de aprendizaje y de preparación de la prueba. Y además de mostrarte todo a través de estos Jupyter Notebook, que te pueden ayudar también a tener ambientes de aprendizaje donde puedas programar y editar texto matemático y científico. Muchas gracias de nuevo. Dios los bendiga.